de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Luego vamos a continuar leyendo y vamos a adelantarnos un poquito a 2 de Corintios, capítulo 10. Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 2. Y luego está 2 de Corintios, capítulo 10. Cuando me encuentre Romanos, diga: ya lo encontré, pastor. Ya, yo la Biblia la tengo bien en mi corazón. Hasta de memoria, si quiere, se lo digo. Romanos 12:2, dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dícele, ¿qué tenemos que renovar? ¿Nuestro qué dice? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Biblia. Ponga mucha atención a estos versículos, porque nos hablan acerca de renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Hemos estado enseñando acerca de transición. Hemos hablado ya algunos servicios sobre cómo Dios quiere llevarnos de un punto A un punto B, y Dios no nos quiere estancados. Y la Biblia nos habla que para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Diga conmigo: cambiar mi manera de pensar. Y tiene que ser cambiada de acuerdo a la palabra de Dios, porque a veces nos enseñaron, pero nos enseñaron mal. Y nosotros hemos tomado enseñanzas como verdades y no hemos alineado ese pensamiento a la palabra de Dios para darnos cuenta si realmente es de Dios, es verdadero, es lo que Dios quiere para mi vida. Y por eso nuestro pensamiento tiene que ser renovado. Yo les estuve enseñando cómo la primer conquista que nosotros debemos de tener como cristianos, antes de conquistar afuera, primero tenemos que conquistar nuestra manera de pensar. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la Biblia dice que ellos dijeron, muchos de ellos dijeron: en esa tierra hay gigantes, no vamos a poder conquistar. A nuestro parecer somos como langostas. Entonces ellos, en su manera de pensar, se veían como personas que no iban a poder conquistar. Entonces el problema no estaba afuera, el problema estaba en su manera de pensar, en su entendimiento. Ahí es donde radican, hermanos, muchas de las situaciones que nos rodean. No está en sí, el problema no es en sí el problema. El problema está en cómo nosotros lo miramos, en la actitud que nosotros tomamos cuando lo vamos a enfrentar. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener la mente del Señor. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a la palabra y hay que renovarlos. Cuando uno viene a los pies de Jesucristo, la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo espiritualmente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es cierto,
yo vengo a Jesús, me arrepiento de mis pecados, Dios me perdona, Dios me limpia y comienzo una vida nueva. Pero muchas veces en mi caminar con el Señor, mi mente todavía vive el pasado. O sea, sí, yo soy una nueva criatura, pero mi manera de pensar, mi manera de actuar todavía está en el pasado. Eso sucede cuando nosotros no hemos renovado nuestra mente, no hemos cambiado nuestros pensamientos. Hay gente que todavía se siente culpable siendo cristianos. Todavía viven con culpabilidad, todavía viven con tantas situaciones, con el dolor de su pasado, con las tristezas que vivieron. ¿Por qué? Porque son nueva criatura en Cristo, nacieron, pero su mente sigue la misma. Y la mente debe de ser transformada con la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformemos nuestra manera de pensar para comprobar la voluntad de Dios. En 2 de Corintios, si usted estaba en Romanos, adelántese un poquito. Si todavía no tiene Biblia, pero tiene un buen teléfono, como muchas veces le pasa a la gente, descargue una aplicación de la Biblia en su teléfono, ¿verdad? Porque el teléfono si no lo deja, ¿verdad? Entonces, descárguele una Biblia a su teléfono. Así usted va a leer junto con todos nosotros. 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3. Estos son los versículos que nos dan un fundamento a lo que vamos a enseñar. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ponga atención a estos versos. No está hablando de la naturaleza pecaminosa, no está hablando de mis deseos. Yo ando en la pura carne, pastor. No. A ver, pellizque a la persona que está a la par suya, pégale un pequeño pellizconcito. ¿Usted le siente carne? ¿Le siente carne? No, quizás no le pellizcó tan duro. Tiene que brincar de la... Ok, una broma. Ok, ahondamos, tenemos un cuerpo de carne, ¿verdad? Carne y hueso, tenemos un cuerpo físico. Y dice la Biblia, aunque andamos en la carne, tenemos un cuerpo físico, no militamos según la carne. O sea, no tenemos que andar peleando con armas físicas. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿de qué? De fortalezas. Ya le voy a explicar qué tipo de fortalezas nos está hablando la Biblia. Dice la Biblia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice en el verso 5, derribando, ¿qué dice? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ponga mucha atención porque dice que las armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice fortalezas? Está hablando de fortalezas en nuestra mente. Está hablando de muros, murallas que nosotros tenemos aquí en los pensamientos. En el verso 5 dice, derribando argumentos, dice. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto va muy de la mano, porque las fortalezas de las que la Biblia nos habla, hay que romper, están en nuestro razonamiento, en nuestra manera de pensar. Ahí, y por eso hay que renovar nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente, nos estancamos. No renovar tu pensamiento es dejar de caminar. Es estancarte, así como Israel, 40 años en el desierto, en un viaje de días. Ellos estuvieron 40 años porque constantemente no cambiaban su manera de pensar. Era la misma actitud de siempre. Siempre vivían quejándose. ¿Por qué nos trajo Dios aquí? Mejor estábamos allá en Egipto y aquí solo maná comemos. Que mire. Bla, bla, bla. Su mente no cambiaba. Su mente no cambiaba.
Por eso le digo, la primera conquista que nosotros debemos de tener está en nuestros pensamientos. Ahí es donde residen las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar fuerte donde soldados del ejército encontraban refugio para pelear sus batallas. Era como un tipo de torre. Era como una torre, ahí se refugiaban y de ahí ellos podían pelear en contra del enemigo. Esa era una fortaleza. Era un lugar donde ellos podían resguardar su vida, pero era un lugar fuerte, construido con muros, ¿verdad? De ladrillo por ladrillo. Entonces, muchas veces el enemigo ha logrado levantar fortalezas en la mente de la iglesia, en la mente del pueblo cristiano. Y poco a poco el enemigo va sembrando pensamientos y va poniendo un pensamiento de derrota. Entonces, luego, por darle un ejemplo, la gente piensa, ya no voy a ir a la iglesia porque ya no siento la presencia de Dios. Entonces el enemigo te está poniendo un pensamiento, ya no vayas a la iglesia, ¿verdad? Viene el enemigo, ¿para qué orar? ¿Verdad? ¿Para qué leer la Biblia? Y el enemigo poco a poco empieza a poner pensamientos en la mente de los cristianos. Comienza a poner pensamientos y sin darnos cuenta, el enemigo está logrando construir a través de los pensamientos una fortaleza en nuestra mente. Aquí. Luego la gente está totalmente desanimada. Luego la gente ya no quiere nada con Dios. Luego las personas sí en su mente tienen un vago recuerdo cuando antes iban a la iglesia, pero ahora ya no. ¿Qué pasó? El enemigo logró construir un lugar fuerte en los pensamientos de las personas y eso creó una fortaleza. Por eso es que debemos de nosotros entender que las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir las fortalezas, ¿verdad? Para derribar los argumentos y todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y dice la Biblia, y llevando cautivo todo pensamiento, porque las fortalezas no se van a hacer de la noche a la mañana. El enemigo las va construyendo pensamiento por pensamiento, y si tú no te liberas de los pensamientos que el enemigo trata de sembrar en tu mente, se van a construir en una fortaleza en tu vida. Estamos aprendiendo algo hoy, ¿verdad? Estamos hablando de renovar nuestra mente. Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Los pensamientos se van construyendo poco a poco hasta hacerse una fortaleza. Dios quiere transformarnos a nosotros del sistema religioso y alinearnos a la palabra de Dios. Por darle un ejemplo, tengo un amigo que fue a otro país y lo invitaron a predicar. Y cuando fue a predicar, él llevaba su candadito, llevaba su bigote y su barbita acá. Rápido, cuando lo vio el predicador, le dijo, hermano, le dijo, si tú quieres predicar aquí, te tienes que rasurar, le dijo. Y empezó rápido a ponerle, ¿verdad? Peros. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque a veces nos enseñaron y nosotros hemos crecido con un sistema religioso, pero no alineados a la palabra de Dios. No alineados a la palabra de Dios. Yo hoy, mire, a propósito, yo no traje corbata. A propósito, yo no traje saco. Porque estoy dándole a usted un mensaje. Y mi mensaje es, Dios te va a usar. Dios te va a usar, no importa que yo sea el pastor y no traiga saco, no traiga corbata. De hecho, yo mismo rompo el estereotipo, porque cuando la gente viene y dice, y él es el pastor, yo me lo imaginaba panzón, dicen. La gente lo ha dicho. La gente lo ha dicho. Sí, para que usted vea que Dios usa a quien Él quiere usar. Amén. Entonces, solo el hecho de que usted venga a esta iglesia, ya se le está renovando su manera de pensar. Entonces, tenemos que transformarnos porque
muchas veces hasta el sistema religioso que hemos aprendido ha sido una situación de hombres y no de Dios. Y nuestra manera de pensar debe de cambiar. Es que, pastor, a mí me enseñaron de esa manera. Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios de lo que a ti te enseñaron? Muchas personas viven como la religión les enseñó, pero no como la palabra de Dios les enseñó. Y por eso es que usted mira en la Biblia que cuando Jesús vino a la tierra, Él constantemente vivía chocando con los líderes religiosos. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer? Comen con las manos sucias, le decía. ¿Por qué ustedes hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado? Y constantemente Jesús liberó a un endemoniado. ¿Y por qué lo liberas en el día de reposo? ¿Por qué no lo haces otros días? Pero el día de reposo, como la costumbre, tú lo tienes que hacer. Viene Jesús y los desafiaba. Bueno, y si se te va a ti un asno en un hoyo, no lo sacas aunque sea día de reposo. Ah, cuero sos. A veces tenemos un pensamiento demasiado religioso. En Mateo 15:9, Jesús les dijo a los escribas y fariseos, escuche, a los escribas y fariseos, Jesús les dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrina mandamientos, son cosas que los hombres se inventaron, no es la palabra. En una ocasión Jesús les dice, ustedes invalidan la ley de Moisés por sus tradiciones. Por sus tradiciones. A veces tenemos un pensamiento religioso nosotros. Y tenemos nosotros tantos estereotipos. Mire, hasta criticar a la gente. Hasta critican. Grandes pecadores. Pero aquel día se van a dar cuenta que estaban equivocados. Estás juzgando con lo que te enseñaron. Estás juzgando por lo de afuera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ese es el asunto. Uno tiene que alinear su pensamiento a la palabra de Dios y dejar que Dios nos transforme, que Dios nos cambie y que nuestro pensamiento, le voy a contar una experiencia personal que a mí me pasó. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo comencé a razonar si lo que a mí me había pasado había sido de Dios. Yo dije, ¿será que realmente yo recibí un bautismo verdadero del Espíritu Santo? Y empecé a dudar. Le estoy hablando cuando yo tenía meses de conocer al Señor. Era un cristiano, un recién cristiano, pero mi mente tuvo muchas batallas aquí en mis pensamientos. Y yo empecé, Señor, ¿será que esto fue tuyo? ¿Será que esto fue verdadero? Porque yo oro y no siento nada. Y comenzó mi mente a batallar. Una madrugada, recuerdo que me desperté y cuando yo me despierto, estaba sentado en la cama. Y estando sentado en la cama, yo estaba orando. Pero yo estaba orando en lenguas. Yo estaba mire, estaba orando en lenguas. Me desperté de madrugada. Y yo escuché una voz que salía de aquí, de mi espíritu, en español. Mis labios estaban emitiendo palabras que no entendían, pero yo empecé a escuchar a mi espíritu que estaba orando hacia Dios en español. Ese día, Dios me permitió escuchar que lo que yo había recibido era algo verdadero y era algo legítimo. Y Dios rompió en mi mente ese argumento que yo tenía. Porque eso es lo que pasa, la gente argumenta, pero ¿por qué? Porque esa es una batalla que el enemigo trae a la mente del cristiano. Y ese día yo escuché a mi espíritu orar, mis labios decían, y la Biblia dice, el que ora en lengua extrañas, dice, nadie le entiende porque por el espíritu habla misterios. ¿Verdad? El que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es un lenguaje espiritual. Ese día Dios rompió
mis argumentos que yo tenía. Por eso le digo, la mente debe de ser renovada. Nuestros pensamientos deben de ser alineados a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que alinearse a la palabra de Dios. Entonces, deje que Dios le cambie. Deje que Dios le transforme. ¿Se recuerdan cuando yo les compartí sobre G.G. Ávila, cuando él decía que la televisión era el cajón del diablo? Y más adelante Dios le da la revelación. Dios le dice, momento. Dios le habla al hermano G.G. y le da la revelación de comprar un satélite. Hermano Guille, con buenas intenciones, pedía las televisiones. Y mire, yo he visto las fotos en donde en los altares están las televisiones una sobre de otra, porque los hermanos ya no iban a ver el cajón del diablo. Entonces Dios viene y le cambia su manera de pensar y le muestra que ese puede ser un instrumento para predicar el evangelio. Y él se convirtió en el primer hombre hispano, latino. Aunque los de Puerto Rico son estadounidenses, ¿verdad? Una colonia de Estados Unidos. Pero se convirtió en el primer hispano de sangre en predicar el evangelio por medio de un satélite. ¿Qué pasó? Dios le mostró, Dios le reveló y cambió su manera de pensar. Por eso dice la Biblia, renovaos para poder comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Hermanos, es tiempo que nosotros nos dejemos transformar por el Señor y alinearnos a la palabra de Dios. Alíñese a la palabra de Dios. A mí estaba leyendo un ejemplo en la Biblia cuando Moisés, cuando el pueblo de Israel, esto está en Números capítulo 11, dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a quejarse. Y ellos empezaron a decir, ¿por qué nos trajo Dios a este desierto? Mejor estábamos allá en Egipto. ¿Y sabe qué querían? Carne queremos comer. Querían comer carne. Dios les daba maná del cielo, pero ellos ya no querían maná. Ellos queremos carne, decían. Dios les habla. Y Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo que carne quieren, carne les voy a dar, les dice el Señor. Y no van a comer ni un día, ni 2, ni 3, ni 10 días, ni 20. Un mes entero me van a comer carne, les dice el Señor. Y viene Moisés y empieza a cuestionar en su mente, ¿cómo es posible? Pero Señor, ¿cómo les vas a dar carne un mes si estamos en el puro desierto? Y Dios le dice, tú diles y te vas a dar cuenta si se cumple mi palabra o no. Va, está bien, pues. Entonces Moisés reúne al pueblo y dice, el Señor nos va a dar a todos de comer carne, así que se me alistan. Vaya. La Biblia dice que hubo un viento, se levantó un viento que no sé ni de dónde, pero era un viento tan fuerte que trajo codornices. Codornices. Dios se las arregló para poderles dar carne. Y dice la Biblia que miren, hubieron personas que, miren, no tenían una, montones. Yo tengo 4, tengo 5 montones. Todos tenían codornices por montones. Y comieron hasta saciarse y hasta un montón se murieron del gran empacho que les dio. Por chuchos. Pero yo les digo, ¿les cumplió Dios su palabra, sí o no? Léanlo en Números 11 cuando llegue a su casa, lea la historia, está muy bonita. Pero yo le pregunto, ¿tiene Dios límites o no tiene Dios límites? Dios no los tiene. ¿Sabe quién tiene los límites? Nosotros en nuestra manera de pensar. Aquí le estamos limitando todo lo que Dios quiere hacer. Y mucha gente incluso se ha cuestionado en sus pensamientos, cuestiona, pero si la Biblia, ¿cómo es posible que la Biblia es un libro de relatos? Dice mucha gente, son historias de hombres que cuentan. Y mucha gente, ese es su pensamiento. Pero ¿qué es lo que tienen en su mente? Tienen argumentos. ¿Por qué?
Porque su mente está lleno de fortalezas. Rompa con esos argumentos. Un lugar de celebración. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces no deberíamos de ponerle a Dios límites en nuestra vida. Lo que nosotros deberíamos de hacer es derribar esas fortalezas y argumentos que se levantan en nuestra manera de pensar. Alinee su manera de pensar. Si Dios lo ha dicho, créalo. Pecaste, le fallaste a Dios y el diablo viene y te dice: ¿para qué vas a ir a la iglesia? No vayas, hipócrita sos. Se levantan los argumentos. Sí, díselo, ya no voy, dice. El Señor dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y venga a la iglesia porque diga: Señor, te necesito, estoy cargado, te necesito. Entonces derribe ese argumento que el enemigo quiere levantar en su manera de pensar. Uno mira a estos evangelistas como Nick Vujicic, hombre que no tiene manos ni piernas y anda alrededor del mundo, hermanos, ayudando, motivando a la gente que sí se puede. Él tuvo que derribar argumentos. Y nosotros estamos completos. Deje de pensar en que así como fueron sus descendientes, así mismo usted va a vivir. Quítese el argumento que el enemigo te vas a enfermar, te va a dar esto y te vas a morir. Son fortalezas que el enemigo quiere levantar. Hay gente que está totalmente convencida. Es que yo no puedo salir adelante en esta vida. Es que yo me voy a morir. Tomás tenía tantos argumentos. Si yo vi a Jesús morir en la cruz, yo miré a Jesús, si yo no lo miro, si no lo toco, no creo, decía Tomás. No creo, argumentando, Tomás, argumentando. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, fue el primero al que él mandó a llamar: Tomás, vení para acá. Ay, el enemigo ha querido levantar dentro de la misma iglesia un montón de fortalezas en la mente para causar división, desunidad. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.